¿Alguna vez te has preguntado cómo una sola decisión puede cambiar toda tu vida en un instante? Mariana y Rajan, una pareja común, vivían con sueños sencillos y esperanzas de un futuro mejor. Una pequeña inversión, un proyecto que prometía riqueza y seguridad, parecía perfecto. Poco a poco, cada mensaje, cada historia de éxito los convencía de depositar más y más. Sus ahorros, su confianza, y hasta sus sueños comenzaron a depender de esta ilusión que parecía real. El entusiasmo se mezclaba con la tensión. Cada día estaba lleno de expectativas, emociones y un poco de miedo. Y entonces, de repente, todo se desmoronó. Lo que creyeron seguro, lo que pensaron que los haría felices, desapareció. Sus vidas, sus planes, sus esperanzas para sus hijos, todo se convirtió en vacío. La traición, el engaño y la pérdida golpearon fuerte, dejando un dolor que nadie puede ignorar. Antes de seguir, mi petición sincera es que te suscribas a este canal. ¿Por qué? Porque cuando te suscribes, es como si en todo el universo se encendiera una pequeña luz. Y gracias a esa luz puedo crear para ti nuevos mundos, nuevos personajes y desenlaces aún más sorprendentes. Además, YouTube te enviará notificaciones de los nuevos capítulos. ¿Alguna vez imaginaste que todo aquello que construiste con esfuerzo, todos tus sueños más sencillos y esperanzas, podría desvanecerse como humo en una noche sin viento? Mariana y Rajan vivían en un pequeño apartamento de ladrillos rojos, en un barrio donde cada familia se conocía y compartía historias de lucha diaria. Sus días comenzaban con el aroma del chai y terminaban con la risa de sus hijos jugando frente a la ventana mientras los últimos rayos del sol se colaban por los huecos del balcón. No tenían lujos, pero cada centavo ahorrado estaba lleno de planes, de promesas de un mañana un poco más brillante. Un día, mientras compartían un té con vecinos, escucharon hablar de un proyecto que prometía cambiar sus vidas. Invertir para construir sueños, decían con voces confiadas en pequeños videos que corrían de teléfono en teléfono, acompañados de testimonios de personas que parecían haber alcanzado lo imposible, casas nuevas, viajes. Educación para sus hijos sin preocupaciones. El brillo en los ojos de los otros inversores parecía real, casi contagioso. Mariana y Rajan, como tantas otras familias, comenzaron a soñar con lo que parecía un futuro tangible. La idea de multiplicar sus ahorros lentamente se convirtió en una obsesión. Cada fin de semana revisaban el crecimiento de su dinero, preguntaban a sus amigos sobre nuevas oportunidades, y la sensación de seguridad era casi tangible. Por primera vez en muchos años, sentían que la vida les sonreía, que sus esfuerzos diarios finalmente estaban dando frutos. Los pequeños sobres con recibos de inversión se apilaban sobre la mesa de la cocina, como cartas de un destino prometedor. Lo que no sabían era que aquella seguridad era una ilusión construida con palabras bonitas, luces y cámaras, un entramado que parecía sostenerse en la confianza de todos. Cada mensaje recibido, cada correo con cifras atractivas, reforzaba la sensación de certeza. Mariana incluso comenzó a hablar del proyecto con otras amigas del vecindario, convencida de que compartiendo su descubrimiento las ayudaría también a cumplir sus sueños. La emoción se mezclaba con la expectativa, y lo que parecía un simple ahorro se convirtió en un mundo de promesas que nadie, por un momento, se atrevió a cuestionar. Pero en las noches, cuando los niños dormían y la ciudad parecía detenerse, Rajan se encontraba mirando los documentos una y otra vez, con un nudo en la garganta que no podía explicar. Algo en el aire, un silencio demasiado profundo, un sentimiento extraño de que lo que parecía sólido podría no serlo, lo hacía dudar. Sin embargo, el brillo en los ojos de Mariana y las historias de éxito de otros vecinos lo calmaban. Todo estará bien, se decía. Y así, entre la esperanza y la fe, depositaron más de lo que jamás imaginaron, pensando que estaban comprando un futuro, cuando en realidad estaban pagando por una ilusión cuidadosamente tejida.
Los días se deslizaban con una mezcla de rutina y expectación. Mariana despertaba antes que el sol, preparando el desayuno mientras Rajan revisaba su teléfono, ansioso por ver cómo habían crecido sus inversiones durante la noche. Cada notificación, cada mensaje que llegaba del proyecto, parecía confirmar lo que siempre habían soñado, que la vida podía ser más fácil, más abundante, más justa. Era un milagro tangible que habían descubierto casi por accidente, algo que les daba la sensación de haber ganado el derecho a soñar sin miedo. Sus vecinos comenzaron a notar un cambio. Las conversaciones en la esquina de la calle ya no giraban únicamente en torno a las dificultades del día a día. Ahora se hablaba de oportunidades, de números que subían, de viajes que pronto serían posibles, de becas para los hijos y, en algunos casos, hasta de casas nuevas que parecían materializarse casi de la noche a la mañana. La comunidad estaba electrificada. Era como si el pequeño barrio donde todos se conocían hubiera sido atravesado por un viento de promesas, un aire que hacía que la gente caminara con la espalda más erguida y el corazón más ligero. Mariana comenzó a sentirse poderosa, como si el destino le hubiera dado una segunda oportunidad. Reunía a sus amigas en la sala, les mostraba los recibos, les hablaba de la seguridad de invertir, de la certeza de que sus ahorros finalmente tendrían valor, que su esfuerzo diario no sería en vano. La emoción de compartir aquello que parecía ser el secreto de la prosperidad les daba una alegría casi tangible, y cada sonrisa de aprobación reforzaba su convicción. Sentían que estaban construyendo un futuro no solo para ellos, sino para toda la comunidad. Pero con el paso de los meses, la línea entre la esperanza y la obsesión comenzó a desdibujarse. Rajan, que siempre había sido cauteloso, empezó a notar pequeñas inconsistencias, un número que no cuadraba, un mensaje que llegaba con retraso, una pregunta sin respuesta. Al principio, trataba de no darle importancia. Después de todo, todos parecían estar ganando, y los testimonios que circulaban eran tan convincentes que era difícil dudar. Cada señal de alerta era rápidamente aplastada por el entusiasmo colectivo, por la sensación de que todo estaba bien, de que no podía haber nada malo en algo que tantos ya habían abrazado. Aún así, había noches en que Rajan no podía dormir. Caminaba por la sala, mirando los documentos que antes le daban confianza, y sentía un vacío extraño en el estómago. Pensaba en lo que sucedería si todo esto no fuera tan sólido como parecía. Pero no podía decir nada en voz alta. Mariana estaba demasiado entusiasmada, y sus amigos también confiaban ciegamente. Hablar de dudas habría significado arruinar la ilusión de todos, destruir la alegría que había comenzado a florecer en sus vidas. Así que guardaba sus temores en silencio, mientras el peso de la incertidumbre crecía lentamente en su pecho. El proyecto se volvió más grande, más envolvente. Aparecieron reuniones, presentaciones con luces, pantallas gigantes, promesas de rendimientos crecientes y testimonios de inversores que parecían auténticos. Cada historia, cada sonrisa, estaba diseñada para convencer, para fortalecer la sensación de seguridad. Mariana y Rajan invertían más y más, pensando que estaban asegurando no solo su futuro, sino el de sus hijos y de toda su familia extendida. Era como estar atrapados en un sueño del que no querían despertar, un sueño que se volvía más intenso con cada día que pasaba. Y entonces llegaron los primeros signos de tensión. Un amigo cercano, que había invertido junto con ellos, comenzó a tener problemas para retirar dinero. Al principio, se decía que eran demoras temporales, que había procedimientos que debían cumplirse, que todo estaba bajo control. Pero los mensajes de su amigo empezaron a cambiar de tono, la ansiedad reemplazaba la alegría, la preocupación reemplazaba la emoción. Mariana trató de tranquilizarlo, repitiendo lo que todos decían, que la empresa era sólida, que el crecimiento era real, que no había por qué temer. Era más fácil mantener la fe que aceptar que algo podría estar mal. Poco a poco,
el entorno comenzó a mostrar grietas. Algunas familias dejaron de hablar con la misma confianza, algunas reuniones empezaron a tener un aire extraño, casi nervioso. Los testimonios que antes parecían sinceros empezaron a sentirse ensayados, y las promesas que antes eran sólidas comenzaron a tambalear. Sin embargo, la comunidad entera estaba tan invertida emocionalmente que nadie quería ser el primero en admitir que algo no estaba bien. La negación se volvió colectiva, un mecanismo de protección frente a la posibilidad de que todo aquello que habían construido con esperanza y esfuerzo podría desaparecer de un momento a otro. Mariana y Rajan comenzaron a sentir un peso que antes no existía. Las conversaciones con amigos, que solían estar llenas de entusiasmo, ahora tenían un tinte de inquietud. Los niños empezaban a preguntar sobre los cambios en la rutina, sobre la tensión en el hogar, y cada respuesta debía ser una mentira disfrazada de calma. Rajan sentía cómo la ansiedad se filtraba en cada momento de su día, mientras Mariana luchaba por mantener la fachada de tranquilidad que todos esperaban de ella. Era un acto de equilibrio constante entre la ilusión y la sospecha, entre la fe y el miedo. A medida que los meses pasaban, las señales de alarma se multiplicaban. Documentos que antes parecían claros ahora eran confusos, mensajes de correo llegaban con información contradictoria, y algunas personas comenzaron a desaparecer de las reuniones sin explicación. La comunidad estaba atrapada en un ciclo de incertidumbre, por un lado, la esperanza, por otro, la duda que crecía con fuerza silenciosa. Nadie quería reconocer la posibilidad de desastre, pero todos sentían que algo se avecinaba, algo que podría destruir lo que con tanto esfuerzo habían empezado a construir. El colapso aún no era evidente, pero el miedo comenzaba a filtrarse como un hilo invisible que se enredaba en cada pensamiento. Mariana y Rajan empezaron a hablar en susurros sobre retirarse, sobre proteger lo poco que aún podían, pero incluso esas conversaciones estaban llenas de vacilación. Era difícil admitir que lo que parecía ser una oportunidad perfecta podía ser una trampa. Cada día que pasaba sin una respuesta clara hacía que la sensación de urgencia se mezclara con la incredulidad, creando una tensión casi insoportable. A pesar de todo, la ilusión persistía. Cada pequeña ganancia, cada señal de éxito de otros inversores, reforzaba la idea de que todo estaba bien. Era un juego emocional en el que la esperanza y la negación competían constantemente. Mariana se encontraba atrapada entre el deseo de creer y la creciente certeza de que algo andaba mal. Rajan, aunque preocupado, continuaba depositando dinero, convencido de que mientras otros confiaban, él no podía ser el primero en romper el hechizo colectivo. Y así, la vida continuaba, suspendida entre la fe y la ansiedad. Cada familia que participaba en el proyecto caminaba sobre una cuerda floja invisible, balanceándose entre la ilusión de riqueza y la sombra creciente de la traición. Nadie podía imaginar que el suelo sobre el que se apoyaban estaba construido sobre mentiras, y que pronto, de la noche a la mañana, todo lo que habían invertido en sueños y esperanzas se desplomaría en un silencio desgarrador, dejando tras de sí un vacío que ninguna cantidad de dinero podría llenar. El sentimiento de comunidad, de alegría compartida, se convirtió lentamente en tensión colectiva. Las sonrisas comenzaron a ocultar dudas, los abrazos se volvieron breves y forzados, y la sensación de confianza se fue erosionando sin que nadie supiera exactamente cuándo comenzó a desaparecer. Mariana y Rajan empezaban a comprender que la seguridad que habían sentido era solo un espejismo, y que la realidad podría ser mucho más cruel de lo que estaban preparados para enfrentar. El proyecto, que parecía un sueño tangible, estaba construyendo su propia trampa emocional. La ilusión de riqueza había seducido a toda una comunidad, y ahora las primeras grietas amenazaban con convertirse en un abismo. Cada día que pasaba era un recordatorio silencioso de que, a veces, la esperanza puede ser tan peligrosa como el miedo, especialmente cuando está sostenida por promesas que nadie puede verificar.
por testimonios que podrían ser solo actuaciones bien ensayadas. La tensión alcanzó un punto en que Mariana y Rajan comenzaron a cuestionarse a sí mismos. ¿Habían sido demasiado crédulos? ¿Habían confiado ciegamente en algo que nunca entendieron completamente? Cada duda traía consigo un dolor silencioso, una sensación de traición que aún no se manifestaba en hechos, pero que crecía en cada conversación en voz baja, en cada mirada esquiva. La emoción de la esperanza comenzaba a mezclarse con el temor de lo inevitable, y cada día se volvía más difícil sostener la ilusión frente a la sombra del desastre que parecía acercarse sin prisa pero sin pausa. Y entonces llegó el día en que la ilusión se rompió. No con un gran estallido, sino con un silencio pesado, frío, que cayó sobre Mariana y Rajan como una losa invisible. Una mañana, al intentar retirar una parte de sus ahorros, recibieron un correo que parecía inofensivo, pero que encerraba la devastadora noticia: sus fondos ya no existían. Las palabras estaban escritas con cuidado, llenas de explicaciones confusas sobre procedimientos y retrasos, pero el significado era imposible de ignorar: todo lo que habían invertido. Cada centavo que habían guardado con esperanza, se había desvanecido. Al principio, el desconcierto fue total. Rajan revisó los documentos una y otra vez, buscando un error, una equivocación, algún indicio de que aquello podía ser reversible. Mariana lloraba en silencio, intentando contener el sollozo para que los hijos no despertaran. La casa, que hasta hacía unos días había estado llena de sueños, parecía ahora un espacio vacío, cargado de la ausencia de lo que alguna vez creyeron seguro. La traición se sentía cercana, palpable, como si alguien hubiera arrancado la alfombra bajo sus pies y los hubiera dejado caer en un vacío que no tenía fondo. Pronto comenzaron a escuchar a sus vecinos. Algunos habían recibido mensajes similares, otros simplemente no podían comunicarse con nadie del proyecto. El pánico colectivo se extendió como un incendio silencioso, uniendo a toda la comunidad en la confusión, el miedo y la incredulidad. Las reuniones de amigos que antes estaban llenas de entusiasmo ahora eran espacios cargados de tensión. Las conversaciones se interrumpían con miradas temerosas, con susurros que intentaban entender lo que había sucedido. Nadie podía comprender cómo un sueño tan sólido, tan prometedor, podía desmoronarse en un instante. Fue entonces cuando Mariana descubrió la verdad detrás de todo. Lo que habían creído un proyecto legítimo, una oportunidad real, era en realidad un fraude masivo, cuidadosamente planeado para atraer a millones de personas. La organización detrás de los videos motivacionales, los testimonios aparentemente genuinos, las reuniones y promesas de prosperidad, todo era una ilusión destinada a robarles el dinero y dejarlos con nada. Lo que parecía confianza y seguridad era manipulación, lo que parecía crecimiento era mentira, lo que parecía comunidad, era una red tejida con la fe de todos para asegurar el engaño. Mariana y Rajan no solo perdieron sus ahorros, sino también su sentido de seguridad. Cada momento de alegría que habían experimentado en los últimos meses se transformó en un recuerdo doloroso, un eco de la traición que ahora parecía haberse infiltrado en cada rincón de su vida. La casa que antes parecía un refugio lleno de promesas ahora se sentía pequeña y oscura, y cada conversación sobre dinero se convirtió en una prueba de dolor. La confianza que habían depositado en otros, en las personas y en el sistema, se evaporó como el humo de un fuego apagado. El golpe emocional fue devastador. Mariana se sintió culpable por haber convencido a amigos y familiares de invertir. Rajan se sintió impotente por no haber previsto la traición. Los hijos, aunque demasiado jóvenes para entender los detalles, percibían la tensión, el miedo y la tristeza, y eso añadía una capa más de dolor a cada día. La vergüenza se convirtió en un acompañante silencioso, un recordatorio constante de que habían sido víctimas de su propia confianza. Y de que la ilusión de riqueza había dejado tras de sí un vacío que ningún dinero podría llenar. Y, sin embargo, la historia no terminó ahí.
La magnitud del fraude era tal que no se trataba solo de ellos, más de 1 millón de familias habían sido atrapadas en la misma red, cada una con su propia historia de esperanza y pérdida. Lo que Mariana y Rajan experimentaban individualmente era solo un reflejo de un desastre mucho más amplio, un colapso emocional colectivo que mostró cuán vulnerable puede ser la fe en promesas aparentemente inquebrantables. La noticia se filtró lentamente, y con ella llegó la confirmación de que el proyecto que había seducido a tantas personas era conocido como el escándalo del Grupo Sarada en India. Un fraude que dejó vidas enteras marcadas por el miedo y la desesperación. La realidad golpeó con fuerza, no era culpa de la comunidad, ni de la ilusión compartida, era la consecuencia de un engaño cuidadosamente planeado. Un recordatorio cruel de que la confianza puede ser manipulada y de que incluso los sueños más genuinos pueden convertirse en pesadillas. Mariana y Rajan aprendieron, demasiado tarde, que la emoción de la esperanza puede ser tan peligrosa como la certeza del miedo. Y que las promesas de riqueza rápida y segura a menudo esconden trampas invisibles que nadie quiere ver hasta que es demasiado tarde. El silencio se apoderó de la familia en los días que siguieron. La vida cotidiana continuaba, pero cada acción estaba teñida por la pérdida. Las risas se volvieron más contenidas, los abrazos más breves, y cada conversación sobre dinero o futuro estaba marcada por la cautela y la desconfianza. La traición no solo había robado su dinero, sino también su capacidad de creer con facilidad en el mundo, dejando cicatrices emocionales que se sentirían durante años. El escándalo del Grupo Sarada, que ahora se revelaba como un fraude colosal, mostró la magnitud de lo que Mariana y Rajan habían enfrentado. Millones de personas habían confiado, habían soñado y habían perdido. La devastación no era solo financiera, era emocional, social, profunda. La historia de una familia pequeña en un barrio cualquiera reflejaba la tragedia de millones y demostraba cómo la ilusión de prosperidad puede transformar la vida cotidiana en un terreno frágil, donde la confianza se convierte en un riesgo y la esperanza en vulnerabilidad. En ese momento, Mariana y Rajan comprendieron que su pérdida no se medía en dinero únicamente, sino en la confianza rota, en los sueños aplastados y en la seguridad que creyeron tener. Todo lo que habían construido con ilusión y esfuerzo había desaparecido, dejando un vacío que ninguna explicación podía llenar, un silencio que hablaba más fuerte que cualquier palabra. Un recordatorio constante de que la vida puede cambiar en un instante cuando lo que parece real no lo es. Los meses que siguieron al colapso fueron un viaje silencioso a través de la desolación. Mariana y Rajan se despertaban cada mañana con un peso invisible sobre sus hombros, un recordatorio constante de lo que habían perdido. La casa que antes estaba llena de risas y planes para el futuro ahora parecía un espacio detenido en el tiempo, con rincones que susurraban lo que alguna vez había sido un sueño colectivo. Cada objeto, cada mueble, parecía cargado de memoria, y cada recuerdo feliz era ahora un eco de lo que había sido arrebatado con astucia y frialdad. Intentaban reconstruir sus vidas, pero la confianza que una vez habían dado con naturalidad ya no existía. Cada palabra que escuchaban, cada promesa que recibían, era examinada con desconfianza. La pérdida había dejado una marca indeleble, no solo habían perdido dinero, habían perdido la seguridad de creer en los demás, habían perdido la sensación de que el mundo podía ser justo. Cada decisión financiera futura venía acompañada de un miedo silencioso, un temor persistente que no se disipaba con la razón ni con la evidencia. El vecindario también cambió. Lo que antes había sido comunidad y alegría compartida se transformó en silencio y cautela. Las familias hablaban en susurros, mirando siempre a su alrededor antes de mencionar inversiones o proyectos prometedores. Algunos vecinos se habían alejado, otros habían dejado de confiar en reuniones que antes eran habituales. La ilusión que había unido a la comunidad se desvaneció, dejando en su lugar una mezcla de miedo, arrepentimiento y la sensación de traición colectiva. Mariana y Rajan,
Sin embargo, comenzaron a encontrar pequeñas formas de resistencia emocional. Aprendieron a reconocer la ilusión y la emoción que había impulsado sus decisiones, a entender que la esperanza no era mala, sino que podía ser manipulada. Comprendieron que el dolor que sentían era compartido por millones de personas afectadas por el escándalo del grupo Sarada en India, un fraude que había tocado vidas de manera profunda y duradera, pero que también ofrecía una lección sobre la vulnerabilidad humana y la importancia de la conciencia emocional. La vergüenza y la culpa que al principio habían sentido comenzaron a transformarse lentamente en entendimiento. Mariana dejó de reprocharse por haber confiado, y Rajan comenzó a hablar con amigos y familiares sobre la experiencia, no para juzgar, sino para advertir y compartir lo que habían aprendido. Descubrieron que la empatía podía surgir incluso del dolor más profundo, y que sus vidas, aunque marcadas, aún podían reconstruirse con honestidad y cuidado. Con el tiempo, la familia comenzó a redescubrir la alegría en las cosas simples. Las risas de sus hijos volvieron a llenar la casa, aunque con un matiz distinto, más consciente, más valioso. Cada momento de felicidad era ahora un recordatorio de que la vida seguía, que la esperanza podía coexistir con la prudencia, y que la experiencia, por dolorosa que fuera, había dejado enseñanzas que ningún dinero podría comprar. Mariana y Rajan aprendieron a valorar la resiliencia, a comprender la importancia de la comunidad y, sobre todo, a reconocer que la confianza, aunque poderosa, debía ir acompañada de conciencia y reflexión. La historia del grupo Sarada, conocida ahora como un fraude masivo que afectó a millones de personas, se convirtió para ellos en un espejo de la fragilidad humana frente a la promesa de riqueza fácil. Lo que parecía ser una oportunidad brillante era en realidad una trampa cuidadosamente construida para explotar la esperanza, la fe y la emoción de millones. Mariana y Rajan comprendieron que las lecciones más profundas no siempre vienen de la abundancia, sino de la pérdida, de la experiencia de tocar con las manos la ilusión que se desvanece, y de aprender a levantarse después de caer. Hoy, aunque la cicatriz de la traición sigue presente, la familia ha aprendido a vivir con ella, a reconocerla sin permitir que los defina. Han reconstruido sus rutinas, su comunidad se ha adaptado, y cada decisión financiera futura se toma con una mezcla de esperanza y prudencia. La experiencia los enseñó que el verdadero valor no reside únicamente en el dinero, sino en la capacidad de mantener la dignidad, la empatía y la confianza en lo que realmente importa, la familia, los amigos, y la fuerza interior que permite levantarse incluso cuando todo parece perdido. Mariana y Rajan reflexionan sobre cómo la ilusión de riqueza puede ser peligrosa, cómo la emoción puede nublar el juicio y cómo la confianza en otros, aunque valiosa, puede ser explotada. Aprendieron a valorar la conciencia, a escuchar su intuición y a ser cuidadosos con las promesas que parecen demasiado buenas para ser verdad. Pero también aprendieron que la vida continúa, que las pérdidas no definen completamente a las personas y que del dolor puede surgir una comprensión más profunda de la vida, de los sueños y de la fragilidad humana. Al final, la historia de Mariana y Rajan no es solo sobre dinero perdido, es sobre la vulnerabilidad de confiar, la fuerza de enfrentar la realidad y la capacidad de transformar la experiencia en sabiduría. La pesadilla financiera del grupo Sarada dejó cicatrices, pero también dejó lecciones que pueden proteger, guiar y enseñar a quienes escuchan. La esperanza, la fe y los sueños no desaparecen, pero aprenden a coexistir con la prudencia, la conciencia y la resiliencia, recordándonos que incluso cuando los sueños se desvanecen, la vida puede reconstruirse con dignidad, humanidad y amor. La familia, aunque marcada, sigue adelante. Cada mañana, al mirar el sol elevarse sobre el barrio, recuerdan que la vida sigue, que la experiencia, aunque dolorosa, los hizo más fuertes, y que la verdadera riqueza reside no en lo que se posee, sino en la capacidad de mantener la esperanza, la dignidad y la conexión humana incluso después de la pérdida más profunda.